pues los voy a poner a leer todo el capítulo 1 para poder entender todo el contexto de esta palabra que verdaderamente está muy interesante. Si pueden abrir ahí su escritura o si me la pueden poner aquí enfrente, el primer libro de Daniel, el capítulo 1 de Daniel. Dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajera de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiera tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Beltasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos, que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. Y estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Qué tremenda historia, ¿verdad? Como comercial, hay una serie en la televisión, nada más que no me acuerdo qué canal es, 3.1, pero no sé cuál es antes de las noticias de Ciro Leiva, donde está ahorita la serie de Reyes, pero está bien apegada a la Biblia, y ahorita está la historia del rey David. Se la recomiendo, porque si usted va leyendo su Biblia juntamente con la historia como lo está viviendo,
le va a encantar, se va a sumergir en esas batallas, en esa historia que realmente nos cuenta la Biblia como algo histórico y como algo real, algo que fue real, algo verdadero. Y así como en la historia de Daniel, aquí la Biblia nos muestra cómo Daniel tenía un comportamiento diferente totalmente a todos los demás. Nos habla de una sabiduría diferente. Siempre el Señor ha querido que nosotros como sus hijos marquemos una diferencia en donde quiera que nosotros estamos. Y muchas de las veces la gente nos pregunta y nos dice: ¿por qué eres diferente? ¿Qué es lo que tú tienes que te ves diferente? Y muchas veces nosotros no lo podemos comunicar con palabras, pero con testimonio la gente puede ver que somos diferentes. Tenemos un espíritu diferente, como lo tenía Daniel, como lo tenía Mesac, Abednego, como lo tenían esos tres hombres que decidieron honrar a Dios. Dice que fueron traídos, que fueron llamados de los príncipes de la tribu de Judá, porque querían gente, reconocían que del pueblo de Israel venía la sabiduría, venía el conocimiento, pero aún así, teniéndolos ya como siervos en ese lugar, porque los querían tener como esclavos, ellos obedecieron toda la ordenanza que se estaba dando el rey, Pero en su corazón ellos sabían que no podían divagar en su pensamiento, hacerse como los babilonios, pero luego actuar como hijos de Dios, como del pueblo de Israel. Ellos venían bien entrenados, venían bien estudiados, tenían el conocimiento de quién era Dios. Y aquí vemos dos historias diferentes en este libro, porque Daniel participa de una manera y estos tres muchachos participan de la otra. Más sin embargo, Daniel también fue provocado por Dios para que se pusiera en un lugar de posición. Y muchos de nosotros muchas veces queremos la mejor posición, nos sentimos relegados o nos sentimos que nos hacen a un lado porque no conocemos, porque no entendemos, porque no sabemos. Pero cuando estamos de acuerdo a la palabra de Dios, dice la Escritura, Dios honra a los que le honran. Y fue la manera como estos muchachos fueron de una manera honrados. Yo no sabía que la iglesia de Pastor Checo estaban en ayuno, y ayer cuando vi llegar a Jaimito, que es uno de nuestros hijos nacidos en esta iglesia, que está ahora con Pastor Checo, lo vi cansado, lo vi desmejorado, delgado, ¿verdad? Y le dije: ¿qué tiene? ¿No le están echando lonche? ¿No le están dando de comer? Dijo: y eso que estoy en el segundo día de ayuno ya se me nota mucho. Le digo: ¿qué esperas si nos acompaña a los 40 días de ayuno que el pastor va a convocar en la iglesia? Se nos desaparece. Pero le decía yo que qué importante es reconocer cuando Dios hace ese llamado. Estos jóvenes y Daniel sabían que habían sido llamados porque ellos traían un espíritu diferente. Y la Biblia nos habla claramente que ellos fueron puestos delante de un hombre que los iba a cuidar, que los iba a alimentar. Y ellos hallaron gracia delante de él para que se pudieran estar llevando la comida y el vino que les traían para que se alimentaran. Y ellos dijeron: nosotros pura legumbre, pura verdura y nuestra agua. En este tiempo cuánto batallamos, ¿verdad? Porque no queremos comer con agua, queremos el refresco, la coca, el Sprite, la Pepsi, lo que usted guste y quiera. Tanta contaminación que está entrando a nuestro cuerpo. Y ellos en 10 días, dice la Escritura, en 10 días fueron presentados delante de este hombre que los estaba cuidando. Y dice que los encontró más robustos, los encontró mejor alimentados, los encontró, en pocas palabras, totalmente sanos. Y pudieron seguir con ese alimento durante esos 3 años.
Pero llega el momento de la prueba. Últimamente hemos sido muy atacados con filosofías baratas, con predicaciones que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Yo soy una de las personas que a mí no me gusta andar investigando absolutamente nada. A mí no me gusta meterme a ver YouTube, a ver predicadores. No me gusta nada de eso. No me gusta ver películas del fin del mundo, de un día después, de terremoto. No me gusta ver nada de eso. Yo quiero que cuando el Señor Jesucristo venga por mí me lleve inocente. Que no me asuste lo que va a suceder. Les compartía yo que ahora que estuve en el proceso de la operación, pues había muchas opiniones ajenas, muchas opiniones malas, pero yo me agarré solamente de las buenas. Cuando me decían, no te va a doler, todo va a estar muy bien, no te preocupes, todo va a pasar muy bien, yo de ahí me agarraba. Y yo no permití que nada de información entrara a mi mente para que me hiciera dudar de la decisión que se había tomado de la operación. Y aún así tuve ese proceso, ¿verdad? Donde pasé de la bacteria que me entró a la herida. Y no era una, eran 2 bacterias. En el primer cultivo salieron 2. Y el doctor que me checó, con el que me llevó Josué, pues no podía creer porque la herida no se veía para estar así. No me dolía, no tenía temperatura, no me sentía mal de nada. Y en el siguiente cultivo volvió a salir la bacteria con otra más. Pero cada vez que la hermana iba y me hacía la curación, orábamos y declarábamos, la matábamos, la volvíamos a matar, la desintegrábamos, la desarraigábamos, la desaparecíamos, la mandábamos al infierno. Todos los días hacíamos eso. Y en ningún momento por mi mente pasó que yo pudiera estar exponiendo mi prótesis, que la fuera a perder, que fuera a pasarme algo más grave. En ningún momento pasó eso por mi mente. Y la hermana como que me quería decir y como que no aceptaba yo, ¿verdad? Porque yo estaba confiando plenamente que si Dios me había dado esa oportunidad, yo la tenía que aprovechar y yo tenía que recibir el beneficio de parte de Dios. Lo demás ya era secundario. Y yo tenía que creerle a Dios porque tenía que creerle a Dios. ¿Era así o era así? Y cuando ya se terminó el tratamiento, que yo me tuve que ir otra vez, que me volvieron a meter a quirófano, el doctor tan tranquilo. Y me hubiera gustado decirle, como a usted no le duele, pero a mí tampoco me dolía. Tan tranquilo que me dijo, no pasa nada, no pasa nada. Todavía me tuvo ahí otros 3 días para poderme hacer nuevamente el lavado y todo lo que se tenía que hacer. Y él feliz, tranquilo. Y pues dije, pues yo también, si él no se está preocupando, que es mi doctor, pues yo menos. Cuando la palabra salió negativo, yo no creía que dije, ya sabía, yo no. Yo solamente le dije, gracias Señor, porque tú nos enseñas de tantas cosas, cómo te manifiestas de maneras diferentes, con personas diferentes. Pero muchas veces nosotros queremos cuestionar a Dios. ¿Y por qué a mí? ¿Por qué me pasó a mí? O sea, ¿cómo no entiendo? Si yo, la niña de tus ojos, yo soy la que tanto amas, yo soy la que tanto cuidas. Porque a veces nos ponemos muy románticos con Dios, ¿verdad? Pero para reclamar. Pero déjeme decirle que yo soy de las personas que nunca le he podido, no tengo ese valor de reclamarle a Dios algo. Yo simplemente me dejo llevar y yo espero en Dios completamente. Y cuando nosotros somos así, el Señor respalda nuestra fe de una manera increíble. Nos muestra cómo y de qué manera Él está ahí con nosotros. Mire, yo le dije a mi mamá, sin querer queriendo, le dije, me gustaría mucho pasar el 10 de mayo con usted, porque tengo años
que no estoy con usted en un día de la madre y me gustaría mucho estar con usted. Y si no pudiera, porque tengo que regresar para que me den mi alta y todo, si no pudiera, pues el día de su cumpleaños voy a estar. Y ándele que estuve el 10 de mayo y el día de su cumpleaños. Dios me lo permitió en ese proceso. Y yo tengo que ser bien agradecida, porque yo pude ver a mi mamá contenta, feliz de poder estar con ella, yo después de tantos años de no poder hacerlo. Porque Dios honra la fe de sus hijos. Y cuando estos hombres fueron lanzados al lago de fuego, al horno de fuego, perdón, por algo que no quisieron hacer, porque ellos decidieron en su corazón no contaminarse con la comida, pero tampoco ellos decidieron tampoco honrar al rey Nabucodonosor como él quería que lo honraran, doblándose, postrándose ante la estatua del rey Nabucodonosor, porque ellos sabían que el único Dios verdadero era el que ellos conocían como Padre, y ellos no pudieron hacerlo. No decidieron en su corazón no obedecer esa palabra, y por ello es que fueron lanzados al horno de fuego. Y dice que lo calentaron muchas veces más. El castigo de su adoración al Dios Todopoderoso fue que el horno fuera calentado más veces. Dice que aún aquellos que fueron y los echaron, que fueron y los aventaron, fueron calcinados, fueron quemados. Pero ellos estaban ahí en ese horno, paseando, caminando, platicando, teniendo una relación con el Dios Todopoderoso. Cuando ellos fueron sacados de ese lugar, dice que ni una punta de un pelo fue quemada. No olían a quemado. ¿Por qué Dios hace eso? ¿De qué manera es que nosotros podemos traer esa atención a Dios? Podemos nosotros llamar a Dios como Padre y que Él se sienta orgulloso de nosotros, así como lo hicieron ellos. ¿De qué manera? ¿Qué tenemos que hacer? Fue tan simple y tan sencillo lo que ellos hicieron, pero para muchos de nosotros nos falta valor. Para tener fe hay que tener valor. Para poder obedecer a Dios hay que tener valor. Hay que fajarnos como hijos de Dios. Hay que presentarnos como hijos de Dios. Porque cuando nosotros lo hacemos de esa manera, entonces a Él no le queda más nada que respaldarnos. La escritura dice que Daniel oraba 3 veces al día. Fue acusado delante del rey también, porque dice que abría sus ventanas. No lo hacía en secreto. Abría sus ventanas y oraba de mañana, tarde y noche. Y dice que dirigía su oración o dirigía su mirada a Jerusalén. Y él oraba con sus manos levantadas. Algo que no les gustó tampoco a aquellos que servían al rey Nabucodonosor. ¿Y qué pasó con él? La historia nos dice y nos narra que fue lanzado al foso de los leones. Y dice que el rey se angustió tanto porque lo amaba tanto a Daniel, porque Daniel le solucionaba la vida al rey, los sueños, todo aquello que no entendía, toda pregunta que le hacían a Daniel, él tenía una respuesta sabia, porque recuerde que ellos fueron llenos de sabiduría, de inteligencia, de conocimiento, de revelación por parte del Padre. Y todo lo que le preguntaban, él lo respondía. Y fue tanto el amor que le tenía el rey a Daniel, que le dolió tanto su corazón que lo lanzaran al pozo de los leones, que dice que toda la noche él no pudo dormir pensando en Daniel. Imagínese que aquellos que le quieran hacer daño no puedan dormir, que Dios les quite el sueño pensando cómo está, qué le está pasando. Podrá sobresalir, podrá vivir. Y así estaba Daniel. Pero una vez
les compartí yo esto que a mí también me llamó mucho la atención. Que Daniel no olía a carne, él olía a espíritu. Y por eso los leones no pudieron ni siquiera acercarse a él. Cuando él estaba ahí en ese foso, yo me imagino a los leones contemplándolo y hablando entre ellos mismos. Este trae un espíritu diferente. Este es totalmente diferente a todo lo que nos hemos devorado, a todo lo que nos hemos comido. Y qué increíble, porque la palabra de Dios compara al león como el león de la tribu de Judá, pero también lo compara como león rugiente que anda buscando a quien devorar. Amén. Y qué increíble, ¿verdad? Que estas fieras, porque estaban programadas o estaban preparadas para eso, para que todo lo que les fuera lanzado se lo comieran en segundos. Y qué increíble que Daniel estuviera ahí sentado contemplándoles y quizás hablándoles algo de Dios, contándoles a lo mejor una historia, un chiste o una anécdota de él. Porque dice que cuando amaneció, dice que el rey corrió a asomarse y le gritaba: Daniel, ¿estás bien? El Dios al que tú sirves pudo salvarte. Y dice que Daniel le dijo: aquí estoy, mi Señor. ¡Qué tremendo! Dele ese aplauso fuerte al Señor, porque ese mismo Dios es el mismo Dios suyo, es el mismo Dios nuestro al que le servimos. Por eso cualquier circunstancia, cualquier aflicción, cualquier problema, nosotros tenemos que pasarlo, tenemos que solucionarlo a través de esa sabiduría que Dios nos da. Yo siempre le he pedido al Señor que nos ayude y que nos dé ese espíritu de revelación. Y oro mucho para que nos dé ese conocimiento de su palabra, esa revelación de su palabra, porque muchas veces nos quedamos cortos. Yo recuerdo que cuando mi hermano falleció, estos días cumplió ya 3 años, qué rápido, ¿verdad? Y cuando él falleció, yo le decía al Señor, antes de que falleciera, le decía al Señor: revélame si mi hermano va a morir o va a vivir. Porque dentro de nosotros estaba la fe en que mi hermano iba a vivir. Igual en él. Él también creía que iba a vivir, que no iba a morir. Y yo le decía al Señor: revélame. Pero el Señor nunca nos habló de muerte. Siempre nos habló de vida. Pero traía la palabra a mi mente cuando los discípulos le dicen a Jesús: Señor, el siervo al que tú amas mucho ha muerto. Lázaro, tu amigo, Señor, ha muerto. Y Jesús le dijo: no ha muerto, solo duerme. Y los discípulos le dijeron: entonces vayamos con él para dormir nosotros también. Cuando Jesús estaba hablando vida, los discípulos estaban entendiendo muerte, estaban entendiendo dormir. No había una revelación clara para ellos. Y era lo que yo le decía: Señor, no entiendo, no hay en mí ese espíritu de revelación para poder yo discernir. Porque mi hermano y yo queríamos saber qué íbamos a hacer si acaso mi hermano llegara a morir. Pero como mi hermano nunca habló de muerte, no había algo escrito o algo que nos haya dicho que hiciéramos con él. Entonces nosotros no pudimos hacer nada. Pero muchas veces la revelación de parte del Padre no viene a causa de tu corazón, porque a veces hay mucho dolor, a veces no podemos soportar el mandato que tiene Dios para nosotros. Y nosotros lo entendimos así, que el Señor nos mantuvo hasta el último día porque Él no quería que desfalleciéramos. Él quería que siguiéramos creyendo en fe que Él lo iba a levantar. Y mi hermano murió en los brazos de mi hermana, y ella hablándole el Salmo 23: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Fue tremendo. Hay dolor, pero al mismo tiempo hay agradecimiento en nuestro corazón,
porque Dios nos permitió vivir esa experiencia en Cristo, de que en ningún momento desmayamos ni dudamos de Dios. Siempre le creímos y le seguimos creyendo, porque sabemos que Él está con él, que Dios le mandó llamar simple y sencillamente. ¿Por qué razón? No lo sabemos. El hermano más chico de la familia, les decía, yo era el hijo mayor de todos, porque todos lo tuvimos en casa como hijo, pero así le plació al Señor. Y muchas veces nosotros no entendemos de qué manera Dios nos está enseñando, Dios nos está revelando. Pero cuando nosotros oramos por ese conocimiento, vamos a resultar con ese espíritu diferente, como lo fue Daniel, como lo fueron estos 3 muchachos que fueron llamados para servir. Y dice la Escritura, fueron llamados porque eran de buen parecer, porque tenían conocimiento, porque eran bien portados, porque eran príncipes de Israel, de la tribu de Judá. O sea, no eran cualquier persona, pero fueron llamados a Babilonia como para ser esclavos. Mas sin embargo, fueron puestos delante del rey para trabajar en el gobierno del rey. Algo que muchas veces nosotros no entendemos, ¿cuál es el llamado? Dios nos ha llamado para algo grande. No nos ha llamado para avergonzarnos. No nos ha llamado para hacer cosas que no se noten, que no se vean, que no se hablen. Nos ha llamado para ser totalmente diferentes. Que se vea que nosotros tenemos ese espíritu diferente, que honra a Dios y que no se contamina con lo que hay en este mundo. El ser cristiano, hermanos, amerita un compromiso que muchos de nosotros no lo tenemos. Hablamos de compromiso y nos da temor, nos da miedo. No, mejor así estoy bien. Aquí yo les ayudo, yo no quiero comprometerme tanto porque no tengo tiempo, porque no puedo, por X razones. Muchas veces no queremos comprometernos, número 1, y número 2, no somos íntegros delante de Dios. No hay integridad en nuestras acciones. No hay integridad en lo que nosotros hablamos. Podemos decir 1000 cosas delante de la gente, pero el que conoce nuestro corazón y lo pesa, sabe realmente de qué está hecho. Está en la balanza, si hay integridad o no hay integridad. Como hijos de Dios, ¿qué le estamos dando al Padre? Para que Él se sienta orgulloso de nosotros. Para que nosotros seamos favorecidos por Dios y que nos ponga en lugares especiales. Como hijos de Dios, como hijos del Padre. Porque muchas veces vemos a Dios nada más como Dios, no lo vemos como papá. Y mientras nosotros no lo veamos como papá, no nos vamos a comportar como unos verdaderos hijos. Dicen que los hijos son como los dedos de la mano, ¿verdad? Todos diferentes. Mi papá fue un hombre tan sabio. Le digo que yo lo que le aprendí a él fue a sumar con la mente, a sumar, restar y dividir. Porque le decíamos nosotros una suma, una cuenta, y él inmediatamente nos la contestaba con la pura mente. Y eso me lo heredó a mí. Yo así hago mis cuentas con la pura mente y me saco 10. Ay, necesito. Y era algo que yo admiraba de mi papá, que era mucho, pero mucho, muy inteligente y muy sabio. Y algo que él nos decía siempre: hijos, sean responsables, sean íntegros. Siempre nos hablaba de esa integridad. Pero como hijos fuimos 9. Y de esos 9, nada más 8 salimos buenos hijos. Y de esos 8, uno como que andaba tambaleando y nada más éramos 7 que estábamos al pie del cañón con mi papá. Y las que lo amábamos, lo respetábamos y hacíamos todo para que él estuviera bien y para que él fuera feliz, éramos las mujeres.
Lo amábamos intensamente porque era un ejemplo para nosotros. Y esa integridad Él la depositó en nosotros. Les comentaba yo que a mi papá le decían el vinitos. Le gustaba entrarle mucho al vinito. Tenía sus garrafones de esos de agua embotellada, de esos de agua ciel. Lo llenaba de mezcal, le ponía canela y le ponía ciruela, pasas agrando. Lo curaba el mezcal. Y de repente nomás lo veíamos que vuelta y vuelta y vuelta y échale y échale y échale. Le encantaba. Pero era un hombre tan responsable que cuando él tenía que salir a su viaje, así estuviera crudo, amanecido, como quisiera usted, él estaba agarrando su camión a la hora que él tenía que salir. Él nos enseñó esa integridad y nosotros lo aprendimos como padre, que era bueno porque nos amaba. Nos amaba. Y aún así nosotros todos fuimos diferentes para con él. Pero había una cosa que él no nos permitía como hijas. Nosotros no pudimos nunca tomar, nosotros no pudimos nunca fumar y nosotros nunca dijimos una maldición, porque teníamos prohibido de un hombre que lo hacía. Pero era tanto lo que él nos amaba y lo que nosotros lo amábamos a él, que le obedecíamos ciegamente. Y ninguno de nosotros salimos alcohólicos, ninguno salimos borrachos, ninguno salimos fumadores, ninguno salimos maldicientos, porque él supo dirigirnos con amor. Y yo lo comparo eso con el Padre. El Padre diariamente en su palabra nos está enseñando cómo caminar, cómo fortalecernos, cómo ser. Y muchas veces estamos reaccionando contrariamente a lo que Dios nos está enseñando su palabra. Porque Él lo único que nos pide es obediencia. Es lo único que nos llama la atención para que nosotros seamos obedientes. Y no le puedo decir que nos exige, porque Dios es soberano, porque Dios es caballeroso, porque Dios es tan bueno que nunca nos va a exigir nada. Solamente lo va a poner ahí delante de nosotros. Y nosotros vamos a decidir si obedecemos o no obedecemos. La palabra está puesta delante de nosotros. Y con esta historia del libro de Daniel, del primer libro de Daniel, usted vuélvalo a leer y dése una idea, métase en la historia de cómo estos hombres lo tenían todo. Estaban en el palacio del rey, estaban en un lugar lleno de contaminación, estaban en un lugar donde ellos podían tener todo lo que quisieran. Estaban siendo preparados para ser gobernadores, para estar en el gobierno de ese rey, de ese pueblo babilónico. Y déjeme decirle que no estaban siendo tan preparados, porque ellos ya iban preparados. Ellos ya estaban listos, porque eran admirados por todo lo que ellos sabían. Mas sin embargo ellos decidieron, no que se hayan puesto de acuerdo, no que lo hayan platicado entre ellos. Decidieron en su corazón cada uno no contaminarse. Algo muy difícil para muchos de nosotros. En el lugar donde estamos, en el trabajo, en la casa, en la escuela. Qué difícil, ¿verdad? Se nos hace no contaminarnos. Pero tan fácil que es sujetarse a la palabra y pedirle a Él la revelación, el conocimiento, la sabiduría para actuar de acuerdo a un hijo de Dios. Y cuando nosotros actuamos de acuerdo a la palabra, de acuerdo a un hijo de Dios, déjeme decirle que la gente nos va a ver totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Compromiso e integridad. Dos cosas muy diferentes, pero de un gran valor. De un gran valor. Porque muchos de nosotros
sinceramente se los digo aquí delante y donde usted quiera, la integridad es muy difícil de encontrar en el cristiano. Fíjese, nada más en la hora de la ofrenda, nada más en la hora del diezmo. Hay gente aquí en la iglesia que nunca en su vida ha diezmado, y eso es falta de integridad, porque no lo está haciendo para el hombre, lo está haciendo para Dios. Que nunca se ha levantado a dar esa ofrenda de corazón. Y es donde más nos duele, donde más nos afecta, donde más resultamos falsos a la hora de presentar nuestra ofrenda y nuestro diezmo delante del Señor. Algo visible. Una de las cosas que Dios nos llama mucho es que nos amemos unos a otros. Y la Escritura nos dice: ¿cómo puedes amar a Dios si no amas al que está a un lado tuyo? Si al que está al lado tuyo lo estás viendo y a Dios no lo ves, ¿cómo dices que amas a Dios si no amas a tu prójimo? Y uno de los mandamientos que Él nos habla, que lo hagamos, el primer mandamiento es amar a Dios. ¿Cómo? Con todo nuestro corazón. ¿Qué más? Con toda nuestra alma. ¿Qué más? Con todas nuestras fuerzas, con todo lo que nosotros somos. Y cuando nosotros cumplimos ese mandamiento de amar a Dios de esa manera, lo demás va a ser sencillo, lo demás va a ser bien fácil, lo demás se le va a presentar y usted va a pasar la prueba. Qué tremendo, ¿verdad? La apostasía está entrando a las iglesias, hermanos. A mí ayer sí me daba tristeza en la iglesia de Pastor Checo, porque muy poquita gente, la gente en Estados Unidos tienen un horario muy marcado, ¿verdad? Si se pasa de la hora, la gente se sale y se va. O si tienen otras ocupaciones, no van. Los miércoles yo no puedo ir porque yo estoy ocupado. O sea, le hacen el favor a Dios de ir. Y ese no es ningún compromiso. Nuestro compromiso es que si Dios nos habla a las 5 de la mañana, que si Dios nos habla a las 10 de la mañana, que si Dios nos habla a las 9 de la noche, nosotros podamos decir: heme aquí, Señor. Yo el otro día estaba escuchando, el pastor cuando se duerme en ocasiones pone predicaciones y se queda dormido, y yo soy la que las estoy escuchando. Y está una predicación donde dice que el Señor te visita a las 3 de la mañana. Y que cuando te visite a las 3 de la mañana, a esa hora inmediatamente pares las antenas, porque es la hora más vulnerable, la hora más precisa para escuchar la voz de Dios. A las 3 de la mañana. Y dije yo: híjole, pues sí, a las 12, a la 1 se anda durmiendo uno, ¿verdad? Y a las 3 de la mañana como que despertar. Y yo ya a las 3 de la mañana el Señor me despertó. Y dije: Señor, sí quiero oírte. Señor, sí quiero saber qué quieres de mí. Son las 3 de la mañana y aquí estoy lista. Porque qué emocionante es cuando escuchas un consejo o una indicación y lo llevas a cabo y hay respuesta de parte de Dios. Y mire que a las 3 de la mañana ahí estaba yo sentadita, esperando escuchar la voz de Dios. Porque yo así soy, ¿eh? A mí me gusta escuchar la voz de Dios. Audible, que me hable, que me diga, que tenga esa comunión conmigo a través de su voz. Y a mí me encanta. Y si es a las 3 de la mañana, a las 3 de la mañana ahí voy a estar esperando, aunque en la mañana ande con las ojeras, ¿verdad? Pero qué emocionante es cuando Dios te habla. Y esta historia realmente es impactante. Esta historia realmente trae propósito a cada uno de nosotros. A mí me hubiera gustado sacar más de esta historia, porque hay mucho para compartir de ella. Pero pues esto que hemos aprendido hoy yo creo que es suficiente. Porque Dios quiere de nosotros un corazón íntegro, un corazón que decida no contaminarse
con nada de lo que está afuera. Porque Dios tiene posiciones donde nos va a poner, pero depende de la obediencia que nosotros tengamos con Él. Depende de cómo nos comportemos como hijos. Es el resultado de lo que nosotros vamos a obtener. Yo me siento muy agradecida con Dios por la oportunidad que me dio de tener un padre tan maravilloso. Era bien disciplinado, y nos disciplinaba a nosotros. Me acuerdo que una vez me tumbó un diente porque me mandó un mandado y cerré la puerta bien recio y me regresó. Y me dijo, así se cierra la puerta, y me dio un cachetadón ranchero. Pero yo lo amaba porque él sabía hacerse querer, sabía hacerse amar. Nos disciplinaba con vara, pero nos amaba. Y Dios así es con sus hijos. Muchas veces viene la disciplina, muchas veces te quita, o muchas veces te pone para probar tu corazón, si de verdad hay compromiso y hay integridad. Llévese esta historia en su corazón, esperando que sea Dios el que le ministre y que realmente usted pueda entender que Él como Padre muchas veces se ha desilusionado de nosotros como hijos. Muchas veces. Yo creo que son más veces las que se ha desilusionado que las que se ha sentido orgulloso por nuestro comportamiento, por cómo nosotros nos hemos comportado de allá afuera, donde la gente no sabe que somos cristianos. Porque aquí pues bien fácil, ¿verdad? Levantamos las manos, cantamos, oramos, nos caemos, nos revolcamos y decimos a todo amén, pero allá afuera está esperándonos el foso de los leones y el horno de fuego ardiendo, para ver si es cierto que somos hijos o somos, pues, ¿qué les puedo decir? Hijastros. Hijastros. Guarde su corazón.